productos especiales, que son tres los que vamos a ver: cuadrado de un binomio, cubo de un binomio y producto de la suma por la diferencia. Aquí comenzaremos con el cuadrado de un binomio, que como aún no sabemos cómo hacerlo, lo que voy a hacer es resolverlo aplicando propiedad distributiva, o sea, ese binomio multiplicado por sí mismo por estar elevado al cuadrado. Luego veré en el resultado si podemos encontrar alguna fórmula para resolverlo o algo que se repita. Acá lo tengo resuelto y vemos que 5x a la 3 por 5x a la 3 nos da 25x a la 6. Se suman los exponentes. 5x a la 3 por 7x es 35x a la 4. 7x por 5x a la 3 es otra vez 35x a la 4. Y 7x por 7x, 49x al cuadrado. A estos dos que me quedaron semejantes e iguales, además, los voy a sumar y así voy a llegar al resultado final. Y aquí tenemos el resultado final. Vemos que 25x a la 6 es el cuadrado de 5x a la 3. Y es así porque en la distributiva fue ese elemento multiplicado por sí mismo. Y lo mismo pasa con 49x a la 2, que es el resultado de haber multiplicado 7x por sí mismo, o sea, 7x elevado al cuadrado. Y además, este 70x a la 4 es el resultado de sumar estos dos, o sea, dos veces este resultado, que es el resultado de multiplicar 5x a la 3 por 7x en sus dos formas que aparecen en la propiedad distributiva. Como descubrimos que esto se va a repetir siempre, directamente vamos a buscar ahora una fórmula para resolver esto, y para eso tendremos que trabajar con binomios más generales, utilizando letras A y B como términos generales. Trabajando con A y B como términos generales que podrían representar a cualquier otro término que se nos ocurra, vamos a hacer A más B al cuadrado, que lo vamos a resolver como A más B por A más B, y al hacer distributiva nos va a ir quedando A por A, nos queda A elevado al cuadrado, porque es A multiplicado por sí mismo. A por B, al ser letras distintas, nos queda AB, B por A nos queda BA, y B multiplicado por sí mismo nos da B al cuadrado. Lo que observamos aquí es que AB y BA son iguales, aunque estén en órdenes diferentes. Entonces sería un AB más un BA igual a 2AB. Y ahí obtenemos la fórmula del cuadrado de un binomio, que podemos decir que es igual al cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ahora lo veremos en un ejemplo. Esta expresión se llama trinomio cuadrado perfecto, porque es un trinomio que aparece como resultado de elevar un binomio al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo de otro cuadrado de un binomio, pero ahora no lo resolveremos aplicando propiedad distributiva, no lo vamos a hacer más de esa forma, sino que vamos a aplicar la fórmula que vimos antes. La fórmula nos decía el primero elevado al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Eso es lo que hice acá. El primer término es 3x a la 5, entonces lo elevo al cuadrado. Luego el duplo del primero por el segundo término, que sería 6x a la 3. Y por otro lado, el segundo término elevado al cuadrado. Y ahí estoy aplicando la fórmula del cuadrado del binomio. Lo que me queda ahora es resolver esos cuadrados, esta multiplicación y este cuadrado, y así llegar al resultado final. Entonces 3x a la 5 elevado al cuadrado nos da 9x a la 10. Recuerden que al 3 lo elevamos al cuadrado y al exponente se multiplica, potencia de potencia se multiplican y nos da x a la 10. 2 por 3x a la 5 por 6x a la 3
resuelvo 2 por 3 por 6, que son los coeficientes, me da 36. Y los exponentes se suman porque es una multiplicación, por eso queda x a la 8. Y acá al elevar al cuadrado el 6 me da 36. Y el exponente 3 se multiplica por 2 y nos queda 3x a la 6. Y ahí tengo resuelto. Ese es un trinomio cuadrado perfecto, que es el cuadrado del binomio 3x a la 5 más 6x a la 3. Y acá les dejo, ustedes lo podrían comprobar aplicando distributiva para encontrar estas fórmulas, que el ejemplo que vimos aquí era a más b, los dos positivos sumando, nos daba como resultado el trinomio con todos sus términos positivos. Pero si el binomio que propongo es a menos b, nos da la fórmula muy similar, pero el duplo va a aparecer restando. Si pongo menos a más b, va a suceder lo mismo. Los cuadrados siempre se van a mantener positivos, pero el duplo es el que va a ser negativo. Y si los dos fueran negativos, esto lo pueden comprobar ustedes aplicando la propiedad distributiva, nos van a quedar todos positivos. En síntesis podría decir que sea como sea, los dos sumando, los dos restando, o uno y uno, los cuadrados siempre serán positivos. Y el duplo será negativo cuando tengamos uno sumando y uno restando. Si están los dos sumando o los dos restando, el duplo también será positivo. Ahora vamos a ver otro ejemplo aplicando esta fórmula y con eso terminamos este tema. Aquí tengo un ejemplo donde los dos términos del binomio aparecen restando, o sea, uno positivo y el otro negativo. Y yo no voy a recurrir a estas fórmulas para resolverlo, sino a la fórmula general que vimos al comienzo. Y voy a considerar todo con suma, pero voy a respetar el signo menos de este término. Y al final verán que se va a manifestar esta fórmula tal cual la anotamos aquí. La fórmula dice el primero al cuadrado, que es 5 tercios x a la cuarta, más el duplo del primero por el segundo, pero acá al segundo le respeto su signo menos. Digo que es menos 2 séptimos, más el segundo elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar 5 tercios x cuarta al cuadrado, nos da el cuadrado de 5, 25, el cuadrado de 3, 9, así nos queda 25 novenos la fracción. Y el exponente que se multiplica y nos queda x a la 8. Y aquí, si bien tengo un más, es más 2 por más 5 tercios por menos 2 séptimos, eso me termina dando signo negativo. Y 2 por 5 por 2 es 20. Los denominadores 3 por 7, 21. Y x a la cuarta es la única x que veo, entonces queda igual. Y este otro, que es negativo, pero al estar elevado al cuadrado, nos va a quedar positivo. Como verán, al final me quedó el que ocupa el lugar de duplo con su signo menos y los cuadrados ambos positivos. Y bueno, ahí está resuelto ese ejemplo.